Revelamos los motivos secretos de la Iglesia para bendecir parejas no heterosexuales. ¿Por qué las bendiciones a parejas irregulares son tan resistidas en la Iglesia? Actualmente las conferencias episcopales enfrentan un dilema crucial con la aplicación de la declaración Fiducia Supplicans, redactada por el cardenal Tucho Fernández, figura principal de la doctrina de la fe de la Iglesia Católica. La notable resistencia la fundamentan en que no es posible bendecir las uniones en pecado, mientras que desde la doctrina de la fe se sostiene lo contrario. La complejidad está abonada por la redacción confusa del documento en cuestión, que es producto de influencias tanto externas como internas de la Iglesia, hasta debido al profundo proceso de transformación que la institución experimenta en su relación con el mundo contemporáneo. Aquí exploraremos las razones profundas que llevan a muchos sacerdotes a mostrar restricciones hacia las bendiciones de parejas irregulares. Obtenemos este artículo de forostelavirgen.org. Examinaremos las fuerzas tanto internas como externas que han llevado a la doctrina de la fe a generar un documento tan polémico. Y sobre el final descubriremos cómo esto es parte de un gran enigma que ha surcado la vida de la Iglesia en estos 2000 años. Roma locuta causa finita. Si Roma ha hablado, la causa ha terminado. Era la forma habitual de resolver cuestiones controvertidas y casos abiertos dentro de la Iglesia Católica. Durante siglos la palabra solemne de Roma cerraba las discusiones con pronunciamientos contundentes. Pero hoy no es el caso. Por el contrario, los pronunciamientos de Roma, desgraciadamente, parecen aumentar la confusión y elevar las discusiones a niveles extremadamente agitados. Se podría decir, Roma locuta, caos infinito, y esto no es casual, ni fruto de descuidos de procedimientos, como este caso de la declaración Fiducia Supplicans de 2023, que rompe con la tradición bimilenaria de la Iglesia, abriendo la posibilidad de reconocimiento de las relaciones no heterosexuales siempre que sean estables, duraderas y sinceramente animadas por el afecto y el respeto mutuo, que son las características que el documento destaca como el bien que se puede encontrar en las relaciones llamadas irregulares. Es un cambio notorio respecto a la conclusión Dios no bendice ni puede bendecir el pecado, que fue escrita en 2021 por la misma Congregación para la Doctrina de la Fe, liderada entonces por el cardenal Ladaria, cambiando así el enfoque hacia las parejas del mismo sexo y hacia otras parejas que no están casadas sacramentalmente en cuestión de 2 años. Y lo peor es que existe la sensación dentro de la Iglesia, tanto entre quienes apoyan plenamente el documento hasta entre quienes se resisten a él, que es un primer paso para redefinir la doctrina sobre la sexualidad que ha tenido la Iglesia desde que se fundó. Y esta idea también la tienen los movimientos no heterosexuales, así como también la prensa. Prestigiosos teólogos como el cardenal Gerhard Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se han demostrado militantemente contrarios al documento. Müller, por ejemplo, subrayó que ningún sacerdote católico puede ser obligado contra su conciencia a realizar actos religiosos, incluso en privado y en secreto, que sean objetivamente contrarios a la fe y a la moral. Ya agregó que un sacerdote debe ayudar a las personas en circunstancias pecaminosas a encontrar el camino de regreso a Cristo mediante el asesoramiento y la oración, y con mucha paciencia y cuidado, y que se debe evitar a toda costa una bendición ficticia con la señal de la cruz, que los afectados perciban como una justificación de su comportamiento contra la santa voluntad, concluyendo que un acto así sería una blasfemia y un pecado contra la salvación de las personas, porque las alienta a seguir un camino que hunde las almas en la ruina, mientras otro prestigioso teólogo, Thomas Beinandi, ha dicho que algunos sacerdotes estarán dispuestos a bendecir los matrimonios irregulares y las parejas del mismo sexo, y otros no estarán dispuestos.
por lo que habrá divisiones y actitudes dentro de las parroquias y el clero. La dificultad de este documento es que introduce un cambio extremadamente radical y profundo bajo cuerda o camuflado sobre el que muchos sostienen que ni siquiera un pontífice puede realizar, porque se trata de abolir una revelación de Dios en el Antiguo Testamento y de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Incluso hay quienes opinan que el documento trata de sembrar la confusión deliberadamente, cuando los fieles necesitan claridad, y por tanto hasta llegan a decir que se trata de una tentación demoníaca, que además hasta podría acarrear problemas legales a los sacerdotes que se nieguen a bendecir parejas no heterosexuales, aduciendo problemas de conciencia, porque el sacerdote podría ser denunciado públicamente por haber cometido un crimen de odio. De modo que este documento podría poner a la Iglesia en una pendiente resbaladiza de la que será muy difícil levantarse. Frente a todo esto, nos deberíamos preguntar por qué el Vaticano hace una jugada tan peligrosa, que produce tanta confusión y una resistencia como nunca. Porque conferencias episcopales enteras se han opuesto al documento. El documento perfectamente podía haber pedido que los sacerdotes bendijeran a cada persona no heterosexual y no a la pareja, o sea, dejando de lado cualquier cosa que sugiriera, aunque sea lejanamente, que se está bendiciendo a la pareja. Esto habría dado la bienvenida a los no heterosexuales a la Iglesia, al amor de Cristo, como es la intención esgrimida por el documento, sin que pareciera que se da la bienvenida a la pareja, o sea, al vínculo, que la Iglesia dice en el Catecismo que es algo desordenado a los preceptos de Dios. Jesús bendijo a todos, pero los bendijo y les dijo que no pecaran más. Y de hecho, durante la bendición final de cada misa, no son todos bendecidos sin separar a los que están en estado de pecado de los que no. Este es el camino sencillo que la Iglesia podría seguir y que además la absoluta mayoría de los sacerdotes han seguido siempre. Entonces, ¿por qué esta jugada tan riesgosa para supuestamente acceder al reclamo de una población tan pequeña como el 4 o el 5% que dicen las encuestas que se identifican como no heterosexuales? ¿Cómo números tan pequeños pueden sacudir a toda la cultura de la Iglesia? Se nos ocurren dos razones complementarias. Una es que la cantidad de no heterosexuales no es un buen indicador de su influencia y poder internacional. Las grandes naciones de Occidente tienen una política clara y agresiva para expandir la cultura no heterosexual en todos lados. Y la otra es que diversos estudios han mostrado que la proporción de no heterosexuales dentro del clero es notoriamente superior al que se registra en la población general. Estudios en Estados Unidos informan una proporción desde el 15 y hasta el 50% de sacerdotes no heterosexuales. ¿Y por qué este cambio viene ahora? Además de la influencia de las dos razones que mencionamos, hay otra fundamental. Ha accedido a la jerarquía vaticana una generación que tiene una comprensión diferente de la religión que las generaciones anteriores. No creen que la doctrina de la Iglesia sea una verdad revelada por Dios, porque descreen que Dios se pueda revelar de esa manera a los seres humanos, sino que creen que la religión comienza en un movimiento interno del corazón humano, un sentimiento religioso, y no con una revelación externa. Y luego las personas codifican ese sentimiento religioso en una doctrina, tomando los estándares morales de la sociedad de cada época. Por lo tanto, los dogmas pueden ser cambiados por el sentimiento religioso de las personas de cada época. Y esto es el modernismo, que también es la base del sínodo, de la sinodalidad. Y hasta aquí lo que queríamos hablar sobre las razones profundas de que el Vaticano haya producido la declaración Fiducia Supplicans y el porqué de la resistencia. Y me gustaría preguntarte qué opinas sobre el problema de fondo de la resistencia hacia la declaración Fiducia Supplicans. Muchas gracias, hermanos, y que Dios os bendiga a todos. En las pantallas finales os pongo un enlace para que podáis entrar en nuestro canal de WhatsApp
donde a partir del día 6 de enero y hasta el 11 de febrero vamos a tener la consagración de 33 días a la Santísima Virgen María según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Si tú quieres hacer esta consagración, tienes que entrar en este enlace de WhatsApp para estar en nuestro canal, donde compartiremos a diario las meditaciones para poder hacer esta consagración. También te pongo en las pantallas finales un vídeo donde aparecen las entrevistas que hace unos días hicimos a los fieles católicos, porque sabemos lo que muchos sacerdotes piensan sobre fiducia supplicans y también lo que muchos obispos piensan al respecto, pero ¿qué piensan los fieles católicos? Salimos a la calle a preguntarles, les quisimos preguntar, ¿qué te parece a ti esto de las bendiciones a parejas no heterosexuales? Ellos nos contestaron. En ese vídeo vais a poder ver sus contestaciones y también las reflexiones que yo hago al respecto. También os dejo el enlace a ese vídeo en las pantallas finales. Y por último, te animo también a visitar nuestra página web www.tecton.info, donde colgamos mucho contenido que no aparece en este canal de YouTube. Pues muchas gracias, hermanos, y que Dios os bendiga a todos. Hasta la próxima.